Buenas noches para todos nuevamente acá. Bueno, es una noche muy bonita, muy especial, porque la Corporación La Certeza del Amor hoy está transmitiendo desde la capital de mi hermoso departamento, Boyacá. Estamos acompañados de gente bonita, de gente especial, y se está transmitiendo en vivo acá desde el Teatro Experimental de Boyacá. Además, acompañados, ya lo dije, de personas que fueron miembros del M19, al igual que muchos que están esta noche conectados. Eh, es gente muy de los afectos del M19 y en el conversatorio de la Escuela Germán Rojas Niño nos acompaña Freddy Torres Malaco, pero antes quiero presentar a Julio Roberto, que es acá de Tunja, a Juan Pablo Rivera, a la novia, Adriana, a Jorge, hijo de don Vicente, que está aquí al lado a mi izquierda, la Chucarita, que también fue del M19, al esposo de Consuelo, a Consuelo, y a don Vicente, que ha venido desde Barbosa a acompañarnos. Entonces, es un gusto para mí presentarlos esta noche. Presento a Freddy. Freddy es un médico egresado de la Universidad de Boyacá y especialista en medicina familiar de la Universidad del Bosque. Es una persona muy bonita, de corazón, de alma, de espíritu. Es hijo de docentes, procedente de una familia muy bonita, espontánea, trabajadora, luchadora, con una ética, con unos valores ejemplares, y obviamente él no es la excepción. Frey me recuerda mucho a Frey, un saludito antes. Frey, me recuerdas mucho a humanista que tienes. Eres una persona comprometida con tu labor, con tu profesión, siempre dispuesto a colaborar a quien lo necesite. Además que, como, no sé, aparte de médico, eres muy interesado por la parte social y la parte política de nuestro país. Y además admiro también ese amor que siempre demuestras y expresas por tu familia. Y nada, Freddy, pues esta noche muy agradecida contigo y muy contenta de que hayas aceptado la invitación de hacer el conversatorio. Entonces te doy la palabra para que inicies y un abracito allá donde estés. Bueno, muy buenas noches para todos. Es un gusto estar en esta reunión. Danixa, de antemano, gracias por tantos halagos que realmente creo que no los merezco, pero pues me alegra mucho saber que tienes ese concepto acerca de mí. ¿Me confirman, por favor, si está buena la conexión? Porque es que está como lloviendo bastante, entonces no sé si se está escuchando bien. ¿Se escucha? Entonces, de nuevo, pues me alegra mucho estar en este espacio con ustedes. Mi nombre es Freddy Torres Malaco. Yo soy una de los profesores. Estudié aquí en Tunja, pero me desplacé para Bogotá para seguir estudiando y siempre con el concepto y con la idea de regresar a mi tierra. Inclusive, como anécdota personal, les cuento que cuando llegué a presentar la entrevista en la Universidad del Bosque en Bogotá, una de las primeras preguntas que me hicieron es que por qué me había salido de Boyacá. Yo les dije pues que la idea era crecer como persona y regresar a aportar en mi tierra. Y gracias a Dios lo he podido cumplir. Me gradué de médico familiar, especialista en medicina familiar hace más o menos 1 año y medio y estoy trabajando pues aquí en Tunja y en diferentes municipios del departamento, pues gracias a Dios. La invitación que se me hizo básicamente es para hablar un poco del sistema de salud. Espero que sea del agrado de ustedes. Esta presentación que les voy a compartir habla básicamente del sistema de salud desde la visión del médico familiar. Regálame un segundito, ya la ampliamos. Entonces, digamos que entrando en materia, nosotros conocemos lo que está ocurriendo con el sistema de salud colombiano y casi a la par de la reforma tributaria
se presentó una reforma a la salud que fue el proyecto de ley 010, que ustedes pues creo que lo conocen y escucharon bastante en los medios acerca de él. Entonces, para empezar esta presentación, yo les quiero mencionar que básicamente nosotros tenemos que tener en la cabeza que la salud es un derecho fundamental, que la salud debe estar incorporada y asociada a todo lo que son la parte de salud pública, que es la parte de planes, programas, políticas, estrategias, dirigidas obviamente a la población, a mantener un estado de salud óptimo, y eso básicamente es uno de los objetivos de la medicina familiar. Entonces, entrando en materia, compañeros, el sistema de salud colombiano, el modelo de atención en Colombia se debe sustentar en algo que se denomina atención primaria. Yo voy a tratar de llevarlos de la mano y si en algún momento hay alguna pregunta, algún comentario, no duden en hacerlo. Y la idea es que pues esta presentación no sea así como tan, digamos, como tan, pues que sea más bien participativa y pues vamos a aprender un poquito todos de lo que vamos a mencionar acá. Entonces, esto es básicamente, son algunos parámetros y algunas características de lo que siempre se ha buscado en el sistema de salud colombiano. Primero, que todas las personas tengan o estén adscritas a un médico y que ese médico pues vele por esas personas y por esas familias, ¿de acuerdo? Y que ese médico le resuelva a usted los problemas. O sea, básicamente que cuando usted asista a una consulta, el médico sea resolutivo, que el médico esté cerca del lugar donde usted reside o cerca del lugar de su trabajo y que eso básicamente hable de accesibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que el sistema está expuesto o está conformado por prestadores primarios, que por ejemplo son los famosos centros de salud, hospitales de baja complejidad, y prestadores complementarios, que son básicamente hospitales de gran nivel. A nivel de Boyacá solamente tenemos un hospital de alta complejidad, que es el Hospital San Rafael de Tunja. Entonces, fíjense que casi todos los problemas dan, digamos que cuando se sale de la competencia de un hospital como por ejemplo el que existe en Chiquinquirá, en Moniquirá, en Duitama, en Sogamoso, que son hospitales de segundo nivel, pues terminan básicamente los pacientes en un hospital más grande, que es el Hospital San Rafael, que es el que les puede prestar como los servicios y la atención, ¿de acuerdo? Lo que se ha propuesto en el modelo de salud desde hace muchos años es que no existe una atención que usted tenga que dirigirse a un centro de salud, a un hospital, sino que pueda haber atención domiciliaria o lo que se denomina atención extramural, que es básicamente que el médico vaya a la comunidad. O sea, el sistema de salud se sustenta y se debe sustentar en que el médico salga del confort del centro de salud del hospital y que acceda a la comunidad, como se hacía en antiguas épocas. Acuérdense cuando previamente existían los promotores en salud, cuando básicamente se hacían lo que se llamaban brigadas en salud, jornadas en salud, y básicamente fíjense que eso se fue acabando con el tiempo. Se fue acabando con el tiempo porque nos dedicamos a tecnología y en hospitales grandes y se nos olvidaron los pueblos, los municipios, las zonas rurales y las zonas dispersas. Y a eso es lo que se quiere volver con el modelo de atención. Para todo esto que les estoy mencionando, yo no sé si haya más personas que pertenezcan a salud aquí en la reunión, pero fíjense que hay una cosa que es fundamental y que casi siempre se nos olvida, y es que ningún gremio, llámese salud, llámese educación, llámese laboral, puede existir o puede subsistir si no existe una cosa fundamental que es el talento humano. Y el talento humano, pues básicamente requiere una dignificación, y la dignificación habla de estabilidad, de remuneración justa, de formalización, entre otras cosas. Pues hablando un poquitico de lo del talento humano, nosotros hemos tenido un problema muy grande a nivel de Colombia, y es que existe una gran tercerización laboral. ¿Qué ocurre con esa tercerización laboral? Básicamente que el empleado no es un empleado directo de una institución, sino que pertenece a una cooperativa o un intermediario, y eso pues obviamente ha creado una desigualdad a nivel de lo que es la parte de talento humano en salud en Colombia, ¿de acuerdo? Esto es un poquito de historia. Entonces miren que nosotros sabemos que todo lo que pasa en salud en Colombia empieza con esto que yo les voy a mostrar acá, que es básicamente esto de acá. Que es la Ley 100. Para todos nosotros es conocida la Ley 100 de 1900, que fue propuesta y fue avalada después. La historia de Colombia puede, desde el punto de vista de salud, puede partir
o hacer un antes de la ley 100 y un después de la ley 100. Estamos casi a puertas de cumplir 30 años con la ley 100 y fíjense que el sistema de salud, que es más, tenemos todavía demasiadas falencias con el sistema de salud. Y ustedes lo viven cuando ustedes, por ejemplo, van a pedir una simple cita médica y tienen que esperar 1, 2 o 3 meses para que los atiendan. Las atenciones son de 10 o 12 minutos, las atenciones no son resolutivas. Cuando les piden un paraclínico o un examen adicional, pues hay que hacer una cantidad de trámites. Entonces hay una serie de cosas que han pasado a partir de la ley 100 que ha hecho, que básicamente han hecho que la ley 100 pues no sea muy, que no haya sido el sistema de salud como en algún momento se pensó. ¿Qué fue lo que pasó con la ley 100? Pues lo que pasó con la ley 100 es que básicamente se fracturó lo que era la atención de las personas y lo que debería ser la salud como un derecho fundamental. Se creó una fractura grandísima. ¿Por qué se creó una fractura grandísima? Pues porque básicamente la salud se volvió un negocio de los aseguradores y de los intermediarios. ¿Sí? ¿Por qué la salud en Colombia no funciona? Porque la salud, el modelo de salud de nosotros está dirigido a que el paciente se enferme o a que el paciente presente una patología para atenderlo. ¿De acuerdo? Segundo, pues el sistema se volvió muy rentable, pero pues para las personas que lo manejan. Y tercero, se volvió un sistema donde todo el mundo quiere asistir a centros de alta complejidad, pero repito, se olvidaron los centros de salud, los hospitales de baja complejidad, que son los que tenemos nosotros en los municipios. Hay muchas personas en las zonas rurales que no pueden acceder a un hospital grande y lo que tienen a la mano es el centro de salud o el hospital de baja complejidad, y eso a veces no pasa. Entonces, fíjense todo lo que pasó con la ley 100. Después de la ley 100, pues se crearon muchísimas leyes, como la ley 1438, que quería fundamentalmente pues, mejorar de alguna forma la atención en salud. Se crearon, se creó esta política. Esta política es muy importante porque al ver que la ley 100 no cumplía con los la atención, entonces empezaron y una de estas fue esta, que se llama la política país. La política país lo que busca es de alguna forma mejorar la atención mediante un modelo de atención integral. Es un modelo de atención integral que básicamente está dirigido a las personas, está dirigido a las familias, a las comunidades, y esto de acá es fundamental. Esto de acá es muy importante y les voy a comentar una cosa. Los modelos de salud como el colombiano y los modelos de salud en el mundo como están planteados tienden a ser un fracaso, porque los modelos de salud se sustentan en que el sujeto, y se nos olvidó que lo más importante es trabajar en pro de la promoción, de la prevención, entre otras cosas más, y eso haría que posiblemente la población enfermase menos. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte de la política de atención en salud tiene un modelo que se llama el modelo integral, y posterior a eso, alguien dijo, oiga, pero ¿qué es lo que necesita realmente la gente para tener digamos, como una buena atención en salud? Y entonces dijeron, lo que hacer es si quiere decir es un problema de esto que me parece que es. Entonces, esto que les traigo yo acá es básicamente cómo se ha propuesto llegar a la comunidad. Y básicamente ustedes van a empezar a escuchar en el sistema de salud que se crearon esa ruta lo darle a la gente ganancias en salud, disminuyendo la carga, que básicamente así se está sustentando el modelo de atención en Colombia, donde básicamente acciones de prevención, acciones de mantenimiento, y esto de aquí es fundamental. Mire, ven acá, y quiere decir que los programas de salud tienen que ser diferenciales dependiendo del tipo de población.
Entonces, es diferente lo que yo voy a hacer, por ejemplo, con una población adulta mayor, a lo que yo voy a hacer, por ejemplo, con un paciente pediátrico o un niño, o a lo que yo voy a hacer con un paciente adolescente. O sea, la atención tiene que ser potente, conformar unos grupos de riesgo, ¿de acuerdo? Y esos grupos de riesgo lo que nos dicen es, esos grupos de riesgo lo que nos dicen es básicamente en dónde nos encontramos. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven estos grupos de riesgo y si ustedes tienen alguna patología, usted dice, oiga, yo me encontraría, por ejemplo, en esta parte de enfermedad cardiovascular. Básicamente, ella fue una de las personas que nos apoyó para que este proyecto de ley, pues obviamente no pues, fuera finalmente derogado, ¿de acuerdo? Todo lo del modelo de salud, pues en teoría tiene que estar o ser de obligatorio cumplimiento por parte de entes territoriales, de empresas promotoras, bueno, etcétera, etcétera. O sea, todos nosotros de alguna forma estamos en este momento, creo que la mayoría estaríamos afiliados a un sistema de salud, ¿de acuerdo? Y en eso, pues básicamente esas empresas que son las que afilian tienen que garantizar que las personas pues, tengan unos adecuados recursos en salud. Yo les puse estas diapositivas porque en Colombia. Y de estas cosas que ustedes ven acá, lo que nosotros queremos hacer es que las personas tengan adecuados diagnósticos, adecuados tratamientos, y esto que me parece fundamental. Miren, compañeros, hay una cosa que no hemos trabajado nosotros así como con juicio, y es lo que se denomina educación para la salud. La educación para la salud es integrar a la comunidad o a las comunidades en todos los procesos, llámese en salud, educación, laborales o en todo lo que usted quiera hablar. Tiene que existir siempre un flujo bidireccional entre la comunidad y entre el programa que usted quiera instaurar. Y hasta este momento lo que hemos hecho como médicos es simplemente hacer una consulta que es muy pasiva o una atención que es muy pasiva, y a veces se nos olvida que finalmente las formas, los modos y los estilos en los que viven las personas son las fundamentales para de alguna forma alcanzar los objetivos de los programas de salud, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que se busca. Básicamente lo que se busca es que las personas se desarrollen adecuadamente, ¿de acuerdo? Que las personas tengan un adecuado estado nutricional. Esta parte de salud mental es fundamental. Ahorita tenemos un problema grande en Colombia en la parte de salud mental, en parte por todos los conflictos que se viven a nivel interno, y segundo, porque la pandemia del COVID ha traído muchísimos problemas a nivel mental por el encierro, conflictos y violencia intrafamiliar, bueno, problemas de depresión, ansiedad, entre muchas otras cosas más que creo que cada uno las hemos vivido en mayor o menor medida durante el contexto de la pandemia COVID-19. Esto es lo que yo les decía. Creo que algunos de ustedes, muchos de ustedes son educadores, y fíjense que nosotros en salud también tenemos que ser educadores. Y cuando uno hace educación, lo que uno hace es construir conocimiento, porque esa es la educación. La educación a lo que apunta la educación es a la construcción del conocimiento de las comunidades. Y cuando usted a la comunidad le construye conocimiento, pues esto básicamente lo que va a hacer es potencializarlos. Y en este caso, pues yo como médico lo que hago es enseñarle a la comunidad, potencializarlo para que ellos conozcan acerca de la salud, para que enfrenten los riesgos y para que el entorno en el que viven lo vuelvan positivo en pro de su salud. Básicamente eso. Si yo les preguntara a ustedes básicamente qué problemas tenemos nosotros con el sistema de salud, entonces cada uno de pronto se hace un ejercicio mental y dice, oiga, pues mire que yo he tenido este problema cuando voy a pedir una cita médica, o mire que yo tengo este problema cuando tengo que ir a mi EPS o asegurador en salud. Y básicamente lo que se ha encontrado es que a veces no es fácil acceder. Antiguamente el problema era el aseguramiento. O sea, antiguamente había un bajo nivel de aseguramiento. Mucha población colombiana no tenía un aseguramiento.
Actualmente tenemos un aseguramiento que está como alrededor del 95-97%, o sea, teóricamente actualmente la mayoría de las personas están aseguradas. Pero el problema no es el aseguramiento, compañeros, el problema es que a veces es difícil acceder a los servicios de salud. Los servicios de salud son de baja calidad en general, porque la tasa de insatisfacción cuando usted va a una consulta es altísima. A veces no se presta continuidad, la valoración del médico a veces no es integral, no es resolutiva, ¿cierto? O sea que estamos faltando a la garantía de la salud como un derecho, ¿de acuerdo? Hace poco tuve la oportunidad de leer un texto que salió en El Espectador, alguien que escribía acerca de todo lo que está pasando en salud. Entonces, básicamente lo que se mencionaba ahí es que hay muchos problemas, entre otras cosas por esto que yo les estoy mostrando acá. Esto que yo les estoy mostrando acá es básicamente, y es que desafortunadamente hay un fenómeno que se llama instrumentalización política, y es que la salud se convirtió en un fortín político o en una forma de hacer política a nivel de Colombia, a nivel de los hospitales, a nivel del aseguramiento y a nivel de muchas cosas más, ¿de acuerdo? Entonces, los retos que se nos enfrentan para cambiar lo que está pasando con el modelo de salud actual es básicamente volver a la salud pública, que es fundamental, básicamente garantizar el recurso humano, básicamente que el sistema sea sostenible mediante la financiación. Y digamos que les he hablado de esto durante este tiempo, espero no haberlos aburrido, es porque el médico familiar tiene una formación diferente al resto de las especialidades médicas, porque el médico familiar lo que busca y lo que trata de hacer es garantizar que el servicio de salud tenga una mejor calidad. En Colombia nosotros somos apenas como 1000 médicos familiares, realmente somos un número más bien pequeño, hay una proyección de que se necesitan alrededor de 5000, pero ese número es ya viejito. Y la idea es que básicamente todos los hospitales, los municipios, las zonas rurales dispersas, cuenten con la posibilidad de tener un médico familiar que les ayude y que los apoye en todo lo que tienen que ser los procesos en salud. Para finalizar, estos son los principios de la medicina familiar. Entonces, la integralidad, la continuidad del compromiso con la comunidad. Para nosotros es fundamental el individuo y la familia, la educación, que es fundamental también, la administración de recursos, entre otras cosas más. Traté de hacerles como un breve resumen de lo que es, digamos, el modelo de salud ahorita en Colombia, de lo que está pasando, de lo que nosotros queremos hacer como escuela de medicina. Básicamente es eso. No sé si tengan alguna pregunta o alguna cosa, alguna anotación que hacer. De antemano les agradezco muchísimo por el tiempo, porque estos espacios me parece que son muy interesantes. Entonces, gracias Freddy por la presentación y por la exposición del tema, muy claro todo. No sé si hayan preguntas, si alguien quiera intervenir. Entonces, recuerden la opción de levantar la manito ahí en el Zoom de cada uno. No veo que... Yo tengo una pregunta. Entonces le damos la palabra a la compañera Consuelo para que haga la pregunta. Recuerden ser muy concretos y precisos e intervenciones cortas, por favor. Lo prometo. Freddy, me gustaría saber si nos pudiera decir, bueno, la ley 10 se cayó, pero ¿qué era básicamente lo que la ley 10 buscaba? ¿Cómo nos afectaba? Pues mira, respecto al proyecto de ley 010 hay varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, digamos que de alguna forma lo que se pretendía con el proyecto de ley 010 es como mantener la figura de la EPS. La figura de la EPS ya no se iba a denominar EPS, sino asegurador en salud. Entonces, lo que está pasando básicamente es que fíjate que cuando hay intermediación entre el Estado y los prestadores de salud, digamos que esos modelos de alguna forma no han sido exitosos, pues porque fíjate que básicamente lo que está pasando en Colombia es muy sencillo. En Colombia, el Estado o la ADRES, que es quien maneja esos recursos,
le da una cantidad de dinero a una empresa promotora de salud. Vamos a poner un ejemplo. Salucop, ya no existe. Vamos a poner el ejemplo de Salucop porque ya no existe. Entonces a ellos les dan 100 pesos por atender cierta cantidad de comunidad. ¿Sí me entiendes? De esos 100 pesos, lo que generalmente hacen esas empresas es gastar 10 pesos. ¿De acuerdo? Y teóricamente, ¿cómo hacen para gastar esos 10 pesos? Pues obviamente lo que hacen es hacer una restricción importante de lo que tienen que gastar a nivel de personal, a nivel de laboratorios, a nivel de medicamentos. Y lo que buscan es tener una alta rentabilidad. El proyecto de ley 010 de alguna forma buscaba también perpetuar esa parte del asegurador, ¿de acuerdo? Que es el famoso intermediario, por decirlo de alguna forma. Y lo otro que también vimos nosotros ahí es que se estaba afectando directamente toda la parte del talento humano, porque se pretendía disminuir el tiempo de formación de médicos y principalmente de los médicos familiares, que somos los que vamos a empezar a regir toda la base del sistema de salud en Colombia, entre otras cosas más. Otras cosas que me llamó la atención de ese proyecto de ley 010 es que buscaban un único asegurador. También había modificación respecto a los prestadores en la parte oncológica, que eso fue otro tema que se suscitó ahí. Pero digamos que a grandes rasgos, pues eso es lo que te puedo como contestar al respecto. Muchas gracias, Freddy. Si alguien más quiere intervenir. Jairo Rubio, tienes la palabra. Activa el micrófono, Jairito. Activa el micrófono, Jairo. Allá. Dale. Muchas gracias, Danisa. Y para el médico Freddy, el tema del médico familiar, que es como tu carácter, tiene que ver con la posibilidad de, es decir, se parece algo a la propuesta de Gustavo Petro que hizo en la Bogotá Humana. Jairito, me alegra mucho saludarlo y esa pregunta es supremamente valiosa. Mire, a ver, le cuento una cosa a su merced. Hay un amigo mío que escribió un libro que se llama El médico empresario. ¿Y por qué les cuento yo esto? El médico empresario es un libro donde básicamente le dicen al médico, sí, usted tiene una profesión que es la medicina y usted se debe a sus pacientes. Y usted ante todo tiene que tener una mentalidad altruista. Pero hay una cosa al respecto y es que leyendo ese libro a mí me llama la atención que en una de las campañas presidenciales anteriores, Gustavo Petro fue el único candidato que de alguna forma entendió el sentir no solamente del médico familiar, sino el sentir de los médicos. O sea, Gustavo Petro fue el único que entendió que estaba mal contratado y que era un personal explotado. Entonces, hay modelos exitosos como el modelo de Canadá, para ponerles un ejemplo, donde todo el modelo de salud de Canadá se sustenta en la medicina familiar. Y el médico familiar, ¿por qué es importante? Porque, como dice Jairo, y como básicamente es la proyección que en algún momento tuvo Gustavo Petro en Bogotá con la Colombia Humana, son médicos que de alguna forma sí estén en contacto directo con la comunidad, son médicos que están a la puerta de la casa si se necesitan, son médicos que se desplazan donde está el paciente o el enfermo, y son médicos que de una forma, digamos, humana le pueden brindar todos los servicios a estas personas. Entonces, la respuesta es sí, Jairito, la respuesta es que básicamente la medicina tiene que cambiar un poco, tiene que ser una medicina más humana, más social y más cerca de la gente, porque eso es finalmente lo que nosotros necesitamos. Gracias, Freddy. Hipólito, tienes la palabra. Gracias, profesora. Gracias, médico Freddy. Realmente está mi inquietud respondida con la inquietud de Ramoncito. Sin embargo, quisiera que nos pudiese aclarar un poquito sobre ese modelo canadiense que algunos dicen que es un modelo cubano o europeo, y que si también ese modelo se aplicó en la República Bolivariana
de Venezuela, cuando el gobierno de Chávez. Sí, ese modelo básicamente, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Ese modelo, ¿por qué se está creando? Por ejemplo, en Canadá, nosotros casualmente tenemos en la UPTC, ese encuentro internacional, digamos que están invitados profesores canadienses, hay gente de Brasil, profesores de Argentina, van a hablar de medicina familiar. Entonces, hay modelos como por ejemplo el de Cuba, que se sustenta también en parte en una medicina más social, ¿de acuerdo? Modelos como el que trató de instalar en algún momento la República Bolivariana de Venezuela. Esos modelos deben ser entendidos porque es que nosotros en Colombia tenemos, esto es un comentario muy personal y a veces nosotros tenemos la mala costumbre de estigmatizar las cosas que no son regulares o que no son modelos que busquen una salud pública, que sean modelos sociales o que sean modelos más cerca de la gente, sean modelos que no puedan ser exitosos y sean modelos que no se puedan instaurar aquí en Colombia. Nos hemos dado cuenta que el modelo de salud de nosotros en Colombia ha fracasado en muchísimas cosas. Ha fracasado en muchísimas cosas porque es un modelo que es muy costoso, es un modelo que es sumamente costoso. Nos hemos dado cuenta que si usted tiene la capacidad de resolver la mayoría de los problemas antes de que se compliquen, pues eso va a disminuir los costos en salud. Y eso es lo que pretendía en la medicina familiar, que coge las personas durante el curso de vida, se llama curso de vida, de que usted nace hasta que usted es adulto mayor, eso se llama curso de vida. Y lo va educando, lo va llevando, lo va promocionando, le va a prevenir, y eso va a tener impacto, porque obviamente usted va a tener una calidad de vida, porque usted va a tener un mejor goce de salud, ¿de acuerdo? Y es una medicina, reitero, es una medicina muy social, es una medicina de hablarle diferente al que vive en Tunja, que hará crecer progresivamente. Lo que pasa es que en Colombia el gremio médico tiene otro inconveniente, es que el gremio médico es un gremio muy desunido. Nosotros tenemos actualmente una sectorización entre el gremio médico, entonces está la anestesia, son gremios que cada uno tiene o tiene unas características, trabajan todos de forma desarticulada y por eso es que ustedes se dan cuenta cómo está la salud hoy por hoy. En la ocasión anterior que pudimos hablar con la senadora Ida, ella decía que a ella le daba tristeza, porque fue la palabra que utilizó, ver cómo la medicina en Colombia se había ido a pique. El médico hace 50, 60 años en Colombia era un sujeto que era respetado a nivel social, y la culpa de... Freddy, ¿me escuchas? Hey, no te escucho nada absolutamente. Te escucho, sí. Te quedaste Sí. sin conexión un momento para que repitas la última parte, por favor. ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Listo. Ah, bueno, entonces, bueno, si me escuchan voy a repetir la última palabra. Entonces, contestándole un poco a Fabio lo que preguntaba, es decirle, Fabio, que hay un problema grande en Colombia y es que el gremio médico está totalmente desunido, desarticulado. En la última ocasión que nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con la senadora Ida Bello, ella decía que le daba tristeza y preocupación, porque fueron los términos que utilizó, ver cómo el gremio médico se había venido a... Yo mencionaba que el médico hace unos 40 o 50 años era un sujeto de respeto en la sociedad, era un sujeto que tenía un impacto muy importante a nivel de la comunidad. Eso se ha venido perdiendo y eso se ha perdido porque el sistema de salud básicamente se volvió un sistema mercantil, que solamente piensa en la parte económica, pero que deja de lado la parte humana y las necesidades de los pacientes. Eso tiene culpa el modelo, pero también tiene culpa, más aún que el modelo, el mismo médico, por tanta desunión y por tanta desarticulación que existe en el gremio actualmente.
Ya le damos la palabra a la compañera Marta Belén y luego sigue la compañera Consuelo. Sí, buenas tardes. Disculpen haber llegado tarde, es que estaba cogiendo los pollos que se habían salido. El modelo de Gustavo Petro que se implementó aquí en Bogotá era los territorios saludables. Y era eso, acercarse a las familias, a los hogares Hijito, y hacer la aléjate visita ahí, aléjate. para básicamente prevenir enfermedades para que no se colapsaran los hospitales. Ese fue el proceso de territorios saludables que pues lógico con la de entrada de Peñalosa fue totalmente barrido, fue totalmente acabado, pero era un proceso muy bueno, muy bonito y, y se prestaba para que los médicos, además que los médicos tenían una alta simpatía y acogida por parte de la comunidad. Entonces, un dolor de cabeza, una fiebre o algo, se podía tratar en la casa con la visita del médico de territorios saludables precisamente para descongestionar los hospitales en casos más pequeños o ya casos más grandes. Entonces, eso era más que todo la medicina preventiva. Sí, señora, así es, Martica, así es. Mira, yo les voy a contar otra cosa personal. Yo antes de ser médico familiar, yo fui director del servicio de urgencias del Hospital de Chiquinquirá, que es un hospital de segundo nivel. Yo fui director de ese servicio de urgencias alrededor de 3 o 4 años. Entonces, después de trabajar en el servicio de urgencias, trabajé en la unidad de cuidado intensivo del Hospital San Rafael durante 2 años. Después trabajé 2 años en la unidad renal. ¿Qué me quedó a mí de conclusión de trabajar en urgencias, en cuidado intensivo y en unidades renales? Que allá llegaban todos los pacientes descompensados. O sea, llegaba el paciente que tuvo un infarto, el paciente que tuvo una trombosis cerebral, el paciente que por la diabetes eh, hubo que amputarle una extremidad. Estoy hablando de casos extremos, pero son casos reales. Entonces, con el tiempo nos dimos cuenta que los modelos, así como estaban direccionados previamente, van a fracasar. Lo que tú dices, o sea, básicamente los modelos que se están buscando actualmente es que usted tenga la posibilidad de prevenir que la persona se complique, y eso se llama prevención de enfermedad y promocionarle la salud, ¿sí? Y cuando usted tiene la posibilidad de llegar a una casa y decirle a un personaje que le gusta fumar, por ejemplo, o que tiene un consumo excesivo de alcohol, o que tiene un consumo excesivo de sal, o que tiene un consumo excesivo de azúcar, que tiene un problema de sobrepeso, que tiene un problema de hipertensión, de diabetes, cuando usted tiene la posibilidad de abordarlo en su comunidad, pues seguramente los resultados van a ser mucho mejores. Y el médico familiar lo que busca es eso. El médico familiar no está por encima ni por debajo del paciente, porque es que esa es otra cosa. Cuando usted se sienta a hablar con un paciente, el paciente y el médico tienen que estar al mismo nivel y abordar los problemas en pro de la mejora de ese paciente y de la familia. Y eso es lo que se ha perdido. Listo. Liliana, ¿tienes la palabra? Consuelo, te la sé. Bueno, los saludo a todos y todas. Muy buenas noches. Yo quisiera, de la forma como se ha venido afectando la salud, en cuanto a la atención al cliente o al paciente. No sé, pero yo creo que todos percibimos una deshumanización en el servicio de la salud. O sea, nosotros tenemos ahora médicos que llegan y tienen el tiempo medido de 15 minutos para hacer una atención y a duras penas saludan, a duras penas miran al paciente. Y bueno, ahora con la pandemia, pues mucho menos porque es teleconsulta, pero antes de la pandemia, o sea, yo creo que podíamos percibir esa deshumanización y es que el médico no atiende como un ser humano, sino como un número. El número 1, el número 2, el número 3, el paciente que sigue, el paciente que... Entonces,
exámenes. Entonces, si una persona pide, una persona pide un determinado número de exámenes, le dicen no puede, solamente puede un examen por cada consulta. Y lograr cada consulta implica muchísimo tiempo de desgaste en trámites y cosas así. Lo otro que quería comentar es si de pronto, o hacer una pregunta, si se tiene, por ejemplo, algún cuadro de estadísticas donde se muestre en determinadas décadas o años cuántos egresados salían en medicina por año o por décadas o cada 5 años, para mirar ese comparativo, porque también yo lo que he podido percibir a lo largo de mi vida es que nosotros siempre escuchamos que la medicina era como una de las carreras más prestigiosas, rentables. Siempre se admiraba realmente, como decía creo que Freddy, el médico era una persona muy, muy, muy respetada, que se tenía en un concepto muy elevado, y de pronto empezó como una superproducción, por decirlo así, de médicos desde las facultades, lo cual hizo también que proliferara mucho médico en nuestro país, y que finalmente pues, omitió también el quienes los contratan puedan darse el lujo de abusar de ellos. O sea, si antes tener un médico era un privilegio, ahora sencillamente, si el médico no se ajusta a las condiciones salariales y a las condiciones también de tiempos de trabajo, pues es muy fácil porque tienen muchísimos haciendo fila por un empleo. Entonces, no sé si eso realmente que nos permita entender el por qué se llegó a este punto de desatención y de mala atención y deshumanización en cuanto a la atención al paciente. Sí, pues ahí tocaste, bueno, bastantes cosas, Lili. Humanización. Pues fíjate que si hay un fenómeno de, digamos que la atención de los pacientes ahorita está muy medida por tiempo, y eso es parte del modelo, ¿sí me entiendes? Parte del modelo. Entonces, desafortunadamente, la capacidad importante, más no suficiente de médicos. Hay un fenómeno, y es que sí ha disminuido el número de personas que quieren acceder a la medicina. Eso en parte es porque la medicina, digamos, que ha dejado de ser una de las carreras líderes. Antiguamente muchas personas estudiaban medicina por prestigio y también buscando una solvencia económica. Idiomas, bueno, etcétera, pero la medicina ha pasado casi a un segundo plano, también por lo que ha pasado con todo lo del modelo y lo de la pérdida de alguna forma como de ese nivel o ese estatus que tenía previamente el médico. Tiene la palabra Jorge Negrete y luego el compañero Julio. Compañeros, buenas tardes. Una pregunta. Me pareció interesante el enfoque que están haciendo sobre el médico familiar. La pregunta es si tienen ahí alguna conexión con experiencias de medicina ancestral. Entiendo que en las comunidades, sobre todo las comunidades indígenas campesinas, hay muchos saberes. No sé si ahí están conectando algo de eso. En Ecuador, de hecho, hay una subsecretaría que no cumple adecuadamente, pero más o menos se intenta hacer esa conexión. Sí, al respecto ahí hay varias
cosas, digamos o medicina convencional. Pero hay una cosa que es fundamental. Mire, hace poco, estoy hablando de hace más o menos un mes, la Sociedad Colombiana de Medicina Interna lanzó un libro. Es un libro que tiene alrededor de 4.500 páginas. Y en ese libro a mí me llamaba la atención que en ese libro se incluyeron cosas tan novedosas como todo lo que son medicina alternativa, medicina homeopática, medicinas, llamemos, no tradicionales, medicina china inclusive. Entonces, para responderle la pregunta a José Negrete es, el médico no puede ni debe desconocer la medicina ancestral. ¿Por qué? Porque fíjese que, vuelvo a lo mismo, es diferente llegar a una comunidad, digamos, o en un casco urbano, que llegar a una población dispersa o a una población indígena. Entonces, lo que se ha tratado de hacer es, primero, que existe una competencia, se hizo un trabajo a nivel de la comunidad Uwa, aquí en Boyacá. Es una comunidad indígena, y básicamente estos pacientes tienen un inconveniente, y es que ellos tienen mucha enfermedad de Chagas, que es una enfermedad transmitida por un insecto. Entonces, al comienzo hubo mucha resistencia, pues porque obviamente cuando llega un médico con unos conocimientos, trata de involucrar. Entonces, lo que se ha tratado de hacer es que, respetando pues cada uno de esos parámetros, repito, que haya como una complementariedad. No tenemos un trabajo muy avanzado al respecto, pero lo que está diciendo sí es fundamental, lo que está diciendo su vez es fundamental, porque obviamente en algún momento tiene que haber un engranaje entre esa medicina, que es la que nosotros manejamos, y la medicina misma. Julito, tienes la palabra. No se te escucha bien. Mi compañero Julio pues ha tenido también. Espera un momento mientras, es que se escucha distorsionado y muy lejos. ¿O Freddy escucha bien? No escucho. Está muy lejos. Mi compañero Julio ha tenido bien concederme la participación pues, en este espacio que le otorgan para la palabra, pues, y le agradezco de antemano. Bien, yo quisiera hacer pues, una serie de observaciones, y es partiendo de la necesidad del derecho de la salud como una reforma estructural en Colombia. Y para eso me voy a centrar en unos puntos específicos a lo largo pues, de mi intervención. Recordemos que las intervenciones deben ser cortas y concretas, ¿vale? Bien, primero, pues partiendo del entendido del funcionamiento del sistema de salud en Colombia, como ese traspaso de recursos de los regímenes contributivos y digamos de los subsidios que da el Estado para el sistema integral de seguridad social en salud, y como lo viene regulando la Ley 100 de 1993, pues esa intermediación entre el FOSIGA como Fondo de los Recursos del Estado y las EPS o empresas promotoras de salud, que en últimas han sido el foco generador de la corrupción y el foco de discusión política alrededor de cómo se ha transformado o cómo ha hecho traspaso la salud de ser un derecho fundamental, como se ha reconocido en distintas luchas judiciales, en contraste con ser un servicio mercantilizado a partir de el rezago de una idea neoliberal del Estado, que está en contraste con unos gobiernos que pareciese en muchos sentidos aún funcionan en lógicas feudales, pero los grandes capitales privados pues vienen a este país y con la
esa inversión con los casos más personales, sobornan ahora del sistema de salud de Chile, de los sistemas de salud privatizados que han terminado bajo esa misma lógica neoliberal por mercantilizar lo que debe ser un derecho fundamental. Y lo que la misma Corte y lo que las mismas altas cortes no han dubitado en garantizar como derechos fundamentales, incluso autónomos, a pesar de que la Constitución política no tiene taxativo el derecho a la salud. Su creación jurisprudencial en la Corte Constitucional pues ha cobijado ese tipo de cosas. Por otro lado, jurisprudenciales que han otorgado, que han dado autonomía al derecho de la salud, podemos encontrar que si hiciésemos, digamos, si nos preocupáramos por una reforma estructural política que además haga unas reformas de fondo a los problemas grandes de Colombia dentro de la salud, terminaría y es esa mercantilización lleva a ser que sea profundamente desigual y que la educación, como la salud, como las pensiones, como el tema ambiental, como muchos otros derechos, terminan siendo derechos de élite, termina generándose unas grandes brechas de los derechos a gozar de esas cosas a las que tienen derecho. En América Latina el problema de la educación también además pues sufre, y particularmente en Colombia por la desigualdad, un problema. La educación requiere una reforma. Compañero, con territorios saludables implica. Y 4, pues terminaría siendo además pues una política pública que previene las patologías, atiende la salud antes de la enfermedad y no después de la enfermedad. Esa sería toda mi intervención. Para concluir que es importante una reforma política y una reforma política pues solo se logra en vías de democracia a través de un cambio político de los líderes que están actualmente representándonos en el Congreso de la República, en la Presidencia de la República y de las personas que hoy por hoy toman las decisiones del Estado. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra ya para terminar. Consuelo, tienes la palabra. Bueno, gracias, Danisa. Gracias, Danisa. Pues ya esto ya es para terminar de verdad. Tú mencionabas que el gremio médico es muy desunido. También que es muy costoso implementar un buen sistema de salud. Pero está probado que, por ejemplo, en Canadá, Cuba, Francia, tienen los mejores programas de salud. A opinión suya, Freddy, ¿cree posible, conociendo la geografía colombiana, que la geografía comparada con la geografía canadiense, que es de una extensión inmensa y llega a todos los rincones de la salud, cree que es posible
posible copiar un modelo y algún día a una salud gratuita como estos modelos, como el modelo francés y el modelo canadiense? Pues mira, hay el modelo del modelo de Canadá. En el modelo de Canadá hay una cosa que es fundamental y es que no hay intermediación en salud. O sea, me explico, los recursos los maneja el gobierno y el gobierno lo que hace básicamente es destinar unos recursos al hospital, que es básicamente quien se encarga de pagar el talento humano, de conseguir los insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que aquí en ese modelo, esos modelos son exitosos porque básicamente quedan los recursos. Esa es la primera gran diferencia. Básicamente la corrupción es lo que nos tiene jodidos. Entonces, básicamente esa es la gran diferencia, que los recursos tienen un pagador, un sujeto que es el receptor del dinero y pare de contar. Entonces uno en su cabeza dice, primero. Segundo, el modelo de Canadá se sustenta en la medicina familiar, que es una medicina de promoción y de prevención de la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, la gran mayoría de los médicos especialistas que existen en Canadá, allá pues por supuesto que existen cirujanos, cardiólogos, anestesiólogos, pero la gran mayoría de los médicos en Canadá son médicos familiares. El 97-98% de los médicos familiares en Canadá están empleados y están bien remunerados. Entonces, cada uno vaya sacando sus propias conclusiones. ¿De acuerdo? En esos modelos hay facilidad de acceder a las universidades. Los costos finalmente no son tan elevados como los que tenemos nosotros aquí en Colombia. La educación superior en Colombia es supremamente costosa y sobre todo si es una educación de calidad. Entonces, fíjense las grandes diferencias que hay, ¿de acuerdo? Entonces, podemos nosotros llegar a un modelo que sea exitoso desde el punto de vista de salud pública. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, pero lo que voy a plantear, voy a tomarme unos minuticos porque me parece que es justo. Los compañeros de Boyacá hoy son gobernados por, el gobernador creo que es del Partido Verde. Bueno, aquí el alcalde de Cali es del Partido Verde. Se llama Jorge Iván Ospina y es el hijo intermedio del comandante Iván Marino Ospina. Aquí en Cali perdimos la oportunidad de haber implantado un modelo en salud que fuese capaz de proyectarse hacia el país, ¿sí? La pandemia desnudó completamente el sistema de salud. Politizar este escenario, pero aparece la política por lógica, porque en últimas los tomadores de decisiones en salud son los políticos, ¿sí? Que son los que manejan la administración pública. Acá en Boyacá de tener a Mauricio que vino desde Cali, quería darte la sorpresa, a su esposo, una vez más a Alejandro, Juan Pablo, a don Vicente, a Jorge, a los chicos que están con Julio en la otra sala.
Y pues muchas gracias por su tiempo, por su disposición, a Freddy por esa interesante y magnífica exposición sobre el sistema de salud desde su perspectiva como médico familiar, un agradecimiento enorme. Entonces, bueno, pues damos por terminada la Escuela Germán Rojas Niño hoy, 29 de mayo. Muchas gracias. Mauricio se está durmiendo.